Muy buenos días. Estamos a miércoles y vamos a leer en Esdras capítulo 9, versículos 9 al 15, que es la segunda parte de la oración de confesión de Esdras. Porque siervos somos, pero en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que nos favoreció con su misericordia delante de los reyes de Persia, para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios, restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los mandamientos que nos habías dado por medio de tus siervos los profetas, cuando dijiste: la tierra en cuya posesión vais a entrar es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones con la que la han llenado de uno a otro extremo con su impureza. Ahora pues, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes, comáis los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. Después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un resto como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara resto ni quien escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo, pues hemos quedado como un resto que ha escapado, tal cual ha sucedido en este día. Henos aquí delante de ti con nuestros delitos, que nos hacen indignos de estar en tu presencia. Qué gran ejemplo de oración encontramos en Esdras. En el verso 9 confiesa la realidad de la situación actual. Somos siervos. Ya no eran la nación libre y fuerte. Eran una nación sometida en servicio a sus conquistadores. Aún así, ellos han experimentado la fidelidad de Dios. En medio del cautiverio, Dios en su misericordia les permite regresar a restaurar el templo y para ello les da protección, tal como el que experimentó el propio Esdras en aquel viaje de 4 meses a través de 1500 kilómetros sin protección armada. En el verso 10 expresa desconfianza en sí mismos. Cuando vamos a Dios debemos hacerlo con franqueza absoluta, reconociendo nuestra debilidad, porque mientras más vacíos nos sintamos, tanto más podrá el Señor llenarnos con su abundante gracia. Esdras recuerda las razones por las que Dios tomó aquellas medidas que ellos han abandonado y las promesas divinas relacionadas a la obediencia a esos mandamientos que han sido quebrantados nuevamente. En el tiempo de Moisés, los israelitas habían prometido en Éxodo 24, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, otra vez la nación se comprometió: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, en el capítulo 24 de Josué. Sin embargo, Israel incumplió muchas veces la promesa que hizo de permanecer fiel a Dios. Y a pesar de semejante infidelidad por parte de su pueblo, el Señor permaneció fiel a la promesa que hizo de traer al mundo al Salvador por medio de la nación de Israel. Dios permitió que un remanente de Israel regresara a Jerusalén. Concedió la restauración de la adoración en el templo, bajo el liderazgo de los sacerdotes que descendían de Aarón. También le restableció el liderazgo político de la familia de David. Además, protegió al pueblo de los enemigos que lo rodeaban en la tierra. La libertad
política de los judíos en ese momento no era completa. Todavía tenían que pagar impuestos y cumplir con los decretos de los reyes persas. No obstante, el favor de los reyes persas disfrutaban de libertad religiosa por medio del restablecimiento de la adoración en el templo, incluso a la cual ellos habían, los reyes, hecho aportes. El haber sido arrancados de la adoración en el templo de Jerusalén fue el dolor más grande que experimentaron en el cautiverio. El salmista lo expresó en uno de los salmos. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras alpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y el salmista concluía: ¿cómo cantaremos un cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Salmo 137, versículos 1 al 6. Ningún otro lugar en la tierra podría sustituir a Jerusalén. El lugar que Dios escogió para que se llevaran a cabo los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora estaban de nuevo en su casa en Jerusalén, ofreciendo esos sacrificios que la ley mandaba en el mismo templo reconstruido, esperando la venida del Salvador. El pueblo de Dios podía decir que era libre, aunque la libertad política no era completa. Los creyentes poseen la libertad inapreciable que nos llega por la palabra de Dios. Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la libertad del pecado, de la muerte y del poder de Satanás. Es la mayor libertad de todas, de la que hemos hablado el viernes pasado en el curso bíblico Creciendo en la Gracia, explicando Romanos 6. Cosas que tenemos que saber, cosas que tenemos que considerar y cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida, presentándonos a Dios como esclavos de la justicia. Esdras tiene un sentido de responsabilidad y verdadero temor de que ahora Dios desista de buscar la bendición de un pueblo rebelde que no se muestra merecedor de la misericordia recibida. La nación en realidad había vuelto a vivir tal como lo había profetizado Ezequiel en el capítulo 37. Seguramente después de todo eso, Israel iba a servir al Señor de buena gana y lo iba a obedecer. ¿Qué excusa podría haber para despreciar los mandatos de Dios? Pero los hechos estaban claros. Israel no tenía disculpa. No cabía duda de que Israel había desafiado ampliamente la ley de Dios. Esdras lo demostró repitiendo la advertencia que Dios le había hecho a su pueblo. Lo que dijo acerca de la advertencia de Dios no es una cita exacta del Antiguo Testamento, es una síntesis de muchos pasajes que hemos considerado especialmente el día lunes, de Éxodo y de Deuteronomio. La mayor parte del lenguaje que usa Esdras es una síntesis o una adaptación del libro de Deuteronomio. Un libro entero que consiste en los sermones de despedida que Moisés dedica a Israel. Y en esos sermones advierte acerca de las terribles consecuencias de desobedecer la ley de Dios y también de las bendiciones que habría para los que obedecen. Muchos otros profetas repitieron esas advertencias que Moisés había dado antes, pero Israel no les prestó atención, se burló de las promesas. El pueblo siguió su propio camino y Esdras podía afirmar:
no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. A causa de su misericordia, de la promesa, Dios perdonó su pecado y restableció a un remanente de la nación. Por increíble que parezca, frente a la bondad y misericordia de Dios, la nación estaba cometiendo el mismo pecado que ocasionó su caída en el pasado. Aún así, hay una total entrega con una transparencia en su confesión, porque en su humillación sabe que está en la presencia de ese Dios que puede levantarnos del pozo más profundo. Por eso, como reflexión personal hoy, ¿quién puede entender la necedad y la ceguera del pecado? Debemos estar de acuerdo con el lamento de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nos indigna la terquedad de Israel, pero Esdras podría decir su oración también por nosotros. Nos haría bien repetir sus palabras con nuestra propia boca. No nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un resto como este. ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos? ¿Con cuánta frecuencia hemos cometido los mismos pecados una y otra vez? Aunque esos pecados nos han traído dolor a nosotros y a los demás. ¿Con cuánta frecuencia hemos hecho cosas aunque sabíamos que estaban equivocadas? ¿Con cuánta frecuencia hemos descuidado las cosas que sabíamos que debíamos haber hecho? Sin embargo, por causa de Cristo, Dios nos ha perdonado misericordiosamente para que nos podamos regocijar, como lo hizo el salmista al decir: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendice, alma mía, al Señor. Salmo 103. En Primera de Juan, diría el apóstol: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Querido hermano, amigo, si te has equivocado, si has caído, si has pecado, hoy es el momento oportuno para el arrepentimiento y la restauración que vienen de un Dios de gracia y de misericordia, que disciplina como un padre que ama, pero que está atento cual el padre que observaba el camino para ver en la distancia, en el horizonte, aparecer la figura de aquel hijo que regresaba en harapos, oliendo a podrido, pero con el corazón quebrantado. Y el padre sale y le abraza y le recibe. Y hoy Dios puede recibirte a ti también. Mi oración escrita hoy es: amado Padre, gracias por tu gran paciencia hacia nosotros. Como el salmista decimos: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No ha hecho conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Hizo alejar de nosotros nuestro pecado, como está lejos el oriente del occidente. Bendice, alma mía, al Señor. Os espero mañana jueves para entrar en el capítulo 10 de esta apasionante historia. Manteneos bendecibles y recuerda: lo que te deleita, te dirige. Hasta mañana.